Los dejo con nuestra diseñadora de experiencia, Daris Montiel. Gracias, Marisol. Profes, y bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio. Me presento, mi nombre es Daris Montiel. Soy ingeniera de sistemas, con maestría en ingeniería, docente, trabajando siempre como en el tema me apasiona mucho el tema de los proyectos educativos mediados por las TIC. Hace más de 10 años estoy como en eso. Muchos estudios y diplomados, certificados en pedagogía. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Siempre dispuesta a compartir conocimiento con ustedes, espero también aprender de ustedes, yo sé que va a ser así. Entonces vamos a aprovechar este espacio, les recomiendo porfa, de pronto si no van a participar o si no están participando, porfa desactivemos los micrófonos para no generar ningún tipo de interferencia y que puedan escucharme muy bien y que puedan escuchar también perfectamente a sus compañeros o compañeras. Entonces, bienvenidos. Recordemos que vamos a vernos siempre los martes y los jueves en este mismo horario. Recordemos entonces que son 6 sesiones. Esta es la primera de nuestras 6 sesiones. Espero que de verdad podamos aplicar alguna de estas metodologías y herramientas digitales en nuestro trabajo con nuestros estudiantes en las aulas. Así que bienvenidos, de verdad que sí. Voy a desactivar un momentico aquí la presentación para saludarlos pues a todos los que tienen la camarita activa, profe Alejandra, profe Jesús, profe Claudia, bienvenida, profe Gladys, profe Jessica, profe Aranis, profe Luis, profe Joaquín, de verdad gracias y ojalá que siempre mantengamos esas camaritas para no sentirme sola acá, sino que pueda ver que ustedes están acá acompañándonos. De verdad que sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, profe, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Listo. Entonces, nuestra sesión del día de hoy se llama TIC en la educación. Vamos a ver un poquito de toda esa evolución que ha tenido las TIC a lo largo como de los diferentes estilos y métodos de aprendizajes. Está enmarcada dentro de la ruta de aprendizaje TIC. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? La idea es identificar los retos y las necesidades que tienen los docentes en la modalidad de alternancia o si de pronto están trabajando desde la virtualidad. Proponer alternativas pedagógicas con herramientas digitales y por último vamos a desarrollar habilidades para su incorporación en la enseñanza y aprendizaje. Entonces esos van a ser los objetivos del día de hoy. ¿Cuál va a ser la agenda? Vamos a identificar un poco como un cuadro comparativo de la educación tradicional y de la educación basada en competencias. Vamos a hablar un poco de la pedagogía disruptiva, vamos a ver incluso algunas herramientas digitales de acuerdo a los diferentes, de pronto a los diferentes objetivos que queremos trabajar y queremos presentarles a nuestros estudiantes. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Bien, vamos a hacer una pequeña actividad. La idea es que estas sesiones sean bastante prácticas. Vamos entonces a trabajar en un Jamboard. Vamos a identificar a que me escriban, a que participen, a que anoten, a que participen y nos digan qué habilidades consideran que debe tener un docente para enfrentar el modelo de la alternancia o el modelo del trabajo virtual con los estudiantes. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el enlace. Lo tienen aquí en el chat de Zoom. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes había trabajado con Jamboard? No, nada, profe. Yo sí había tenido la experiencia. ¿Quién? María Teresa, yo sí había tenido la experiencia. Profe María Teresa, ¿y qué tal le pareció la herramienta? ¿Qué tal le parece? Sí, muy buena, muy interactiva, permite pues ver en tiempo real los comentarios o anotaciones que puedan hacer los estudiantes mientras de pronto se trabaja un tema o se discute sobre algún tema.
Excelente. Entonces, muchas gracias, profe. Entonces, miren que a través de Jamboard vamos a anotar ciertas participaciones de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos? En Jamboard es un tablero digital que podemos utilizar a través de nuestras cuentas de Google, ¿cierto? Y no hay necesidad de que las personas, o en este caso los estudiantes que vayan a participar, estén registrados. ¿Listo? Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, miren esta pregunta que yo les estoy haciendo acá. ¿Qué habilidades considera que debe tener un docente para enfrentarse al modelo de alternancia? Entonces, miren esa pregunta y yo que les dije, bueno, entren al Jamboard y den sus apreciaciones, cuáles consideran que son esas herramientas, esas habilidades, esas competencias. Miren que acá ustedes tienen una serie de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, agregar notas, por ejemplo, si yo quiero agregar una nota. Bueno, entonces las habilidades que pueden tener los docentes son las habilidades digitales. Le doy guardar y miren que automáticamente me apareció acá. Bueno, acá me aparecieron 2. Entonces, ¿qué hago yo como docente? Voy organizando cada una de las participaciones que ustedes van agregando aquí en el Jamboard. Entonces podemos tener incluso el láser. Si yo quiero resaltar, por ejemplo, esto debe tener la capacidad, miren que a través del láser infrarrojo les estoy señalando pues aspectos importantes o a destacar durante la presentación. Podemos agregar círculos, podemos agregar incluso imágenes, ¿cierto? Y podemos también tener la herramienta del lapicito. Miren, por ejemplo, aquí alguien hizo como esta figurita. Esa figura fue con la herramienta del lápiz. Es como si hubiese, de pronto si pudiésemos escribir como con el lápiz. ¿Listo? Debo dar clic en donde dice nota adhesiva, nos cuenta la profe Alejandra. Sí, pueden agregar una nota, pueden agregar un texto, ¿sí? Acá la profe Neila nos dice, un docente debe ser creativo, innovador y flexible. Muy bien, voy a anotar entonces eso que nos dice la profe. Acá, miren que voy a agregar un texto. ¿Listo? Bueno, aquí alguien escribió esto bastante grande. Vamos a cambiarlo de tamaño. Profe agregó saber, vamos a tratar de ponerlo más pequeño. Entonces miren que a través de esta herramienta colaborativa ustedes pueden agregar comentarios, pueden agregar participaciones. Miren que aquí, por ejemplo, si yo quiero borrar estas rayas que realizaron acá algunos, yo me voy acá a la herramienta de borrador, ¿cierto? Y empiezo a borrar, por ejemplo, si esto no lo necesito. ¿Listo? Voy agregando acá, voy organizando. ¿Sí? Entonces es como un pequeño tablero digital donde se pueden agregar participaciones. ¿Listo? Como para dibujar, ¿sí? También, gracias a los profes que están participando acá por el chat. Un docente debe ser creativo, innovador, flexible, debe tener dinámica, debe tener paciencia, buenos recursos, muy bien. Debe tener habilidades digitales, muy bien. Acá esta no la veo, vamos a agrandarlo un poco más. Creación de documentos en PowerPoint o cualquier otro programa, muy bien. Capacidad de creación de contenidos digitales, muy bien. Saber manejar herramientas de un PC, nos cuenta la profe Diana. Muy bien. Debe tener empatía, capacidad de motivar a los alumnos, compromiso. Muy bien. Un docente debe ser investigador, conocer también los recursos de los estudiantes. Eso es muy importante también, identificar con qué cuentan nuestros estudiantes, con qué no, incluso con qué cuentan en las instituciones educativas, tenemos o no tenemos conectividad. Muy bien, a los profes que nos están contando acá, nos dice que debe estar preparado para el mundo 4.0, eso así es. La profe Gladys nos cuenta acá, el docente debe ser dinámico, debe tener manejo de herramientas digitales, ser creativos, manejo de herramientas digitales y agilidad para cada función.
Muy bien, listo, profes. Gracias por su participación. Bueno, acá siguen participando. Y lo otro que les quería comentar es que miren que yo veo acá la cantidad de participantes. ¿Sí? Miren que aquí hay más de 27 participantes. Yo aquí veo. Y por lo general, como no necesitan estar registrados, entonces lo que se hace es que la aplicación por defecto pone el nombre de un animal y lo pone como anónimo. Entonces miren, por ejemplo, que aquí está koala anónimo, camaleón anónimo. Entonces cada uno de ustedes está representado por aquí digitalmente, porque no se identifican. Profes, por favor, si tienen el audio activo y tienen de pronto mucho ruido a su alrededor, pueden desactivar. Muchas gracias. Entonces, creatividad y pasión por lo que hace, muy bien. Listo, muchas gracias, profe, por su participación. Bueno, acá ya llenamos el muro. ¿Qué tal les pareció entonces Jamboard? ¿Cómo lo consideran? Es gratuito. Con una cuenta de Google nosotros podemos agregar y crear tableros digitales de manera gratuita. Así que no es necesario. Miren que ustedes no están registrados acá en la herramienta como tal, pero miren que lo pueden utilizar perfectamente. ¿Listo? El docente debe tener mucho tiempo libre, innovador, creativo, habilidades didácticas. Muy bien. Muchas gracias, profes, por su participación. ¿Qué tal les pareció el Jamboard? ¿Fácil, difícil? Profe, ¿Quién me cuenta? Una pregunta. Dígame, profe, Fátima de claro. Barranquilla. Bueno, profe, una pregunta. profe Este Jesús. tablero, señora, este tablero se puede usar en cualquier reunión que esté programada, o sea, puede ser en Meet, en Zoom, en Skype. Incluso, profe, es que incluso en Meet, como es de Google, ¿cierto? Usted en una parte de abajo de Meet tiene la opción directa para crear este tablero, ¿sí? Entonces es mucho mejor. Miren que estoy desde Zoom, estamos desde Zoom y podemos trabajar perfectamente con este tablero digital, ¿cierto? Listo, profe. Profe Gladys tiene la manito levantada. Bueno, listo. Bueno, acá por el chat nos comentan que es muy bueno, me gusta esta aplicación, pero a veces no sabemos quién escribe. Sí, eso sí es cierto. De pronto cuando queremos conocer algunas participaciones, ¿cierto? Miren que por lo menos acá queríamos saber qué opinaban ustedes acerca de las habilidades que podían o deben tener los docentes en el tema de la alternancia, en el modelo de alternancia o el tema de la virtualidad, y miren que escuchamos su participación independientemente de quién haya sido. Entonces es como tratar de amoldar dependiendo de lo que queremos y del objetivo que queremos en alguna clase o en alguna sesión y ver si la podemos utilizar o no. ¿Listo? Sí, es excelente, profe Alejandra, está chévere, hay que explorarlo y conocer las posibilidades que contiene. Así es, y si tienen una cuenta de Gmail lo pueden utilizar perfectamente. ¿Listo? Profe Gladys, ¿ahora sí levantó la manito o...? Sí, lo que pasa es que ahorita había un ruido, están como que cortando okay. con una máquina, entonces no quería caer. Bueno, estamos casi que igual, no se preocupe. Esta herramienta digital, o sea, esta plataforma Sí. permite que uno le adapte diagramas, es como el Word, ¿no? A través de imágenes, sí, porque puede agregar imágenes perfectamente. ¿Listo? Ok, bueno, gracias, esa era la pregunta que tenía. Con mucho gusto, profe. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Gracias a todos los profes que participaron. Bien, vamos a identificar un poco de la importancia de las TIC en la educación. Vamos a conocer un poquito de qué es, de por qué son importantes. Entonces recordemos, las TIC, ¿qué son las TIC? Inicialmente sus siglas, ¿cierto? Tecnologías de la información y la comunicación. ¿Listo? Eso está claro. Entonces, ¿qué son las TIC? Entonces, son todas esas herramientas, todo eso que nos permite organizar, ¿cierto? Compartir, ¿cierto? Transferir, ¿cierto? Pero ¿qué cosa? La información, ¿cierto? La información. Entonces miren que durante nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en esta época, nos ha tocado enfrentarnos a estos retos
altos retos desde la alternancia que estamos viviendo en algunas instituciones educativas, o de pronto los que todavía no, los que están en la virtualidad, ha tocado moldarnos como a esas metodologías que nos permitan innovar en nuestra aula. ¿Por qué innovar? Porque tal vez, listo, antes sí sabíamos o vinculábamos las TIC de pronto de manera no tan seguida, pero en este momento, ¿qué ha tocado siempre? Primero, el tema de la comunicación directa con nuestros estudiantes. Como pasamos del estar en una presencialidad el año pasado, ¿cierto? Este año y el año pasado a inicios, ¿qué nos tocó? Comunicarnos de alguna manera con ellos. Entonces tocamos el tema de WhatsApp, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos sí tiene la posibilidad de tener WhatsApp. Los que no, bueno, nos tocó a manera de las llamadas telefónicas. Entonces ya nos tocó, ¿qué? Nos tocó aprender a utilizar diferentes herramientas para poder comunicarnos con ellos o dar las clases o las sesiones con ellos. De pronto, hace 2 años, nosotros no conocíamos qué era Zoom, qué era Google Meet, ¿cierto? Nos tocó entonces aprender cómo se usa Zoom, cómo puedo dar una clase por Zoom, cómo puedo trabajar en Google Meet, ¿cierto? ¿Cómo accedo? ¿Cómo me registro? ¿Cierto? Entonces, todo ese tema está relacionado con la formación docente, con esas necesidades técnicas que necesitamos conocer como docentes, desde el uso del computador, ¿cierto? ¿Cómo puedo utilizar Word? ¿Cómo puedo prender incluso el computador? ¿Cierto? Todo eso debemos saberlo para poder tratar de integrar todos estos recursos digitales en nuestra clase con nuestros estudiantes. Entonces, en estos momentos especialmente, las TIC tienen un papel muy importante en estos procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces nos toca estar como en esa constante formación, como en ese constante autoaprendizaje. ¿Listo? ¿Qué espero yo también? Listo, vamos a comentar algunas herramientas. Miren, por ejemplo, ahorita trabajamos Jamboard. ¿Qué espero yo? Bueno, que ustedes finalizando la sesión en algunos tiempos libres empiecen a lo que se dice o lo que decimos normalmente, cacharrear, ¿cierto? A cacharrear la herramienta, para qué sirve, para qué no sirve. Entonces, esa palabrita que es muy común en estos tiempos, básicamente eso es lo que yo espero. Listo, aquí podemos darle ciertas herramientas, pero si no las ponemos en práctica, ¿cierto? Como que si no sé para qué sirve, qué puedo usar y qué no usar. Obviamente al final de la ruta vamos a pasarles unos manuales incluso, porque tal vez el tiempo no nos va a dar, pero con esas bases que vamos a darles acá, yo sé que ustedes van a poder apropiarse de cada una de esas herramientas y que ustedes van a tener la capacidad de decir, esta me sirve para tal cosa, esta me sirve para otra cosa, y esta la uso o no la uso. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo esperaría al final de las 6 sesiones que vamos a tener. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Vamos a identificar ahora una especie de cuadro. ¿Alguien tiene el micrófono? Listo. Bien, vamos a identificar ahora un poco de esas diferencias que vamos a encontrar o que encontramos en la educación tradicional y en el aprendizaje por competencias. ¿Listo? Quiero que algún profe me ayude, porfa. Vamos, ¿quién me ayuda a leer como los puntos relacionados con la cultura escolar, con el aprendizaje continuo y con el ritmo de aprendizaje? Teniendo en cuenta la educación tradicional y el aprendizaje basado en competencias. Con la lectura, ¿quién me ayuda con eso? Dale, bueno, listo, profe, yo le colaboro. Bueno. Gracias. Adelante. Educación tradicional. El aprendizaje se produce en una clase convencional, poca adaptación a intereses de los estudiantes. El aprendizaje basado en competencia. Se dispone de variedad de experiencias de aprendizaje. Escuela online, comunidad. Se reconocen los intereses del estudiante. Estudiantes dominan estándares alineados a la universidad y vida laboral. Aprendizaje continuo. Estudiantes dominan competencias alineadas a la universidad y a la vida laboral. Estudiantes avanzan al ritmo del profesor independientemente que lo necesite en el tiempo adicional. El ritmo del aprendizaje. Estudiantes avanzan de acuerdo a su nivel de dominio de metas educativas. Reciben apoyo
adaptado a su nivel. Muchas gracias, profe. Quiero hacerles una pregunta. De pronto, ¿cuál consideran o cuáles de estos puntos se destacan más en sus instituciones educativas, teniendo en cuenta la cultura escolar, el aprendizaje continuo y el ritmo de aprendizaje? ¿Será que se inclina más en sus instituciones o de pronto en su municipio? ¿Cuál de pronto se inclina más? ¿En qué puntos específicamente? ¿Si en la parte tradicional, en el aprendizaje basado en competencias, o qué tal que hay una mezcla, ¿cierto? Puede utilizarse en algunos casos elementos de la educación tradicional y en otros casos elementos del aprendizaje basado en competencias. ¿Qué me pueden decir, profe? Sí. ¿Profe Manuel? Sí, claro. Sí, adelante. Sabes muy bien que nosotros nos ceñimos a unos lineamientos nacionales. O sea, sí. Todas las escuelas de Colombia acatamos órdenes, lineamientos nacionales, razón por la cual ahora mismo, según los estándares, según las mallas curriculares, estamos trabajando con competencias. Entonces, así la institución sea autónoma, debemos seguir esa directriz. Entonces, considero que según el modelo educativo que lo que colocan o impone el gobierno, estamos trabajando ahora mismo con las competencias básicas. Gracias, profe Manuel, por su participación. ¿Algún otro, profe Diana? Adelante. Hola, buenas tardes. A ver, nosotros estamos implementando las pedagogías activas. Entonces, o sea, es un proceso muy largo porque hay compañeros y hay situaciones que me llevan a la institución a que no, yo trabajo de esta forma y así me quedo, pero yo estaba implementando el ABP problemas y ha sido muy interesante porque el hecho de que el estudiante se convierta en protagonista de su aprendizaje, que yo sea un acompañante, un guía, un mediador, que yo no sea el centro de ese aprendizaje, ha sido muy, muy significativo. A nosotros hace rato en el trabajo, en la institución trabajamos los ritmos de aprendizaje, incluso tenemos acompañamiento de la maestra de apoyo, tenemos 2 psicólogos. Entonces creo que hemos sido una institución que hemos sido muy beneficiados. Nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por hacer, pero ya arrancamos y se fortaleció mucho con lo de la virtualidad, con lo de la pandemia, porque yo creo que nunca habíamos tenido tantas reuniones docentes como las que tuvimos en la virtualidad, demasiadas reuniones. Yo le muestro mi planeador y eran reuniones de área, muchas reuniones de área. Entonces el colegio creo que está empezando un cambio, es lento, pero sí está empezando. Tiene mucho que ver con esto, con el interés de los estudiantes. Hay un compañero que siempre habla de los centros de interés, hablar mucho de que el estudiante listo, él propone, nosotros vamos dando como el norte, pero él también tiene parte de ese trabajo en la construcción de ese conocimiento. Yo creo que nosotros estamos arrancando en esa, ha sido lento, pero ha sido interesante. ¿Y qué los motivó, profe? De pronto fue ese cambio, ¿cierto? Que pasamos de la presencialidad, ¿a dónde? A todo lo virtual. Entonces tocó adaptar esas mallas curriculares, ¿cierto? La flexibilización curricular, sí, la flexibilización. Correcto, entonces miren que todo eso ha sido un proceso. Desde hace muchos años, gracias, profe Diana, por su participación. Hemos venido trabajando el tema de las TIC, ¿sí? Como a un proceso lento que cada día se va aumentando un poco más su uso. Hay muchas formaciones, hay muchas, a veces incluso dispositivos tecnológicos que desde el propio ministerio entregan, pero desde el año pasado todo eso se fortaleció, ¿cierto? Y fue gracias a todo ese cambio que pasamos de la presencialidad, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la virtualidad. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Profe Gladys, tiene la manito levantada. Bueno, voy a dar mi aporte. Nosotros hemos venido trabajando desde nuestra institución con los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Con la llegada de la pandemia, todos los docentes tuvimos que adaptarnos a un nuevo ritmo de aprendizaje
y adaptarnos a los retos que nos estaba enfrentando la tecnología. Como dijo usted, años anteriores el Ministerio de Educación, a través de las modificaciones de los lineamientos curriculares, adaptaron las TIC a través de los procesos que se venían manejando, pero no así como nos ha tocado enfrentarnos hoy día con la pandemia, porque seamos realistas, tanto docentes como estudiantes hemos aprendido a conocer herramientas digitales que estaban ya ahí, pero que todavía no conocíamos cómo dominarla, cómo manejar ese tipo de herramientas, pero ellas existían. Algunas las han adaptado a estos nuevos retos tecnológicos, que es importante, y que de pronto decimos, nosotros estamos quedándonos atrás en el proceso de aprender, porque los estudiantes dominan y controlan la tecnología de una manera que uno se sorprende, ¿verdad? Yo me he dado cuenta con mi hija, yo soy muy creativa en el sentido también de trabajar algunas herramientas, pero ella me dice, haz esto, métete esto, mira por aquí, coge esto, de crear cosas importantes en presentaciones, ¿verdad? Yo hace poco acabo de terminar mi especialización, ella me ayudó en muchas cosas, que me decía, mami, monta esto así, cosas que de pronto muchos no manejamos y que lo hemos implementado con los estudiantes, como mapas mentales, infografías, cosas que no, en realidad muchos no conocíamos, pues, y este nuevo reto tecnológico que nos ha enfrentado la pandemia, pues nos ha ayudado que a través de otras herramientas se puede generar un aprendizaje mucho más significativo para nuestros estudiantes. Claro que sí, así es, profe, y de todas maneras, y también muy importante lo que dice, y también así como a nosotros, a los estudiantes también le tocó como a tener como su propio también su autoaprendizaje, tal vez fue bastante también complejo para ellos, entonces les tocó también adaptarse a esta nueva metodología. Entonces ahorita vemos como muchos de ellos, con algunas de las guías o indicaciones que les damos, que les facilitamos, ellos solitos corren, como hay otros que no, ¿cierto? Entonces siempre vamos a encontrar como esas diferencias. Gracias, profe Gladys. Profe Liliana tiene la manito levantada. Profe Liliana. Sí, buenas. Bueno, a mí hola, profe. Liliana Severino, sí, de Colombia, en la escuela rural. Me ha parecido muy interesante el trabajo por competencias y realmente con lo del paro fue muy chévere ver esto, porque con el tiempo del paro, ¿no está bien? Sí, señora. Con el tiempo del paro, que nos decían a los docentes, no, es que ustedes pueden pagar el tiempo en las mismas horas clases, trabajen por competencias. Esto yo vi que a muchos compañeros se les dificultó ese trabajo, pero decían, ¿cómo vamos a pagar tanto tiempo? Estábamos preocupados por ese pago del tiempo, pero para mí fue una experiencia muy rica, porque todo eso lo hicimos basado en una escuela, en un proyecto muy lindo que se llama Cebolla Mágica del Colombia, ¿cierto? Pensando que la cebolla es como el fruto de trabajo de la gente. A raíz de ese proyecto pudimos trabajar competencias, pudimos trabajar articuladamente y realmente se lograron los objetivos que teníamos planteados con los estudiantes, y ha sido muy motivante para los estudiantes y para la comunidad. Muchas gracias. Excelente, gracias a usted, profe. Bueno, vamos a continuar, ¿listo? Entonces, miren, antes, esto me gusta muchísimo, lo que aporta este autor, ¿cierto? Que es Valdés en el 2011. ¿Qué nos dice él? El temor del docente en integrar las TIC al aula hace que recurra a métodos tradicionales de la enseñanza. Vamos a escuchar a un profe que uno o una profe, que me cuente ¿qué opina de esta apreciación de este autor? ¿Será que los profes a veces tenemos como ese temor de aprender, cierto, herramientas digitales, nuevas metodologías? ¿Quién me cuenta? ¿Alguien que me quiera contar como su apreciación? Profe Jessica, tiene la manito levantada. Sí, buenas tardes. Sí, yo sí empecé con ese temor cuando nos dijeron, bueno, nuestros jefes inmediatos nos dijeron, bueno, vamos a construir unas guías, ¿verdad? Unas guías, y las guías solamente eran como contenidos, como desarrolla el primer ejercicio, actividad de desarrollo, listo.
pero solamente mandar, ¿verdad? Enviar. Bueno, pidan todos los correos de los estudiantes, y si no lo tiene que crearlo, y bueno, y el maestro también estaba en esa posición. Hay maestros que no tenían sus correos creados. Cuando le pedimos a los chicos también correos, también estaban iguales. La mitad del salón tenía correos personalizados y otros no. Bueno, entonces ya fue la primera semana, la segunda semana, pasó el mes con las guías mandándolas unas al correo. Cuando nos dijeron, sincrónica, yo, sincrónica, face to face, yo, no, yo tuve un temor bastante tremendo porque cuando dijeron que, ay, face to face, yo, ay, esos niños allá viéndonos, qué tal que uno diga una cosa o uno no sepa manejar esas herramientas, por lo menos yo tenía ese temor bastante marcado, sobre todo porque yo soy muy, para el sistema del Microsoft Word, Dios mío, lenta para esos iconos, cada función, o sea, Dios mío. Yo sí tuve ese temor bastante lento. Fue con el tiempo que yo fui pues, actualizándome, pero sí, un temor. Aún lo sigo teniendo, pero ya baja la intensidad. Pero poco sí, bastante. Poco. Sí, señora, sí. Gracias, profe, por su participación. Profe Edwin, tiene la mano levantada. Buenas tardes, compañeros, un placer. Mi nombre es Edwin Ripoll. De pronto el temor es que cuando uno no conoce, uno se tira al vacío y después va arreglando en el camino. Eso es lo que hemos estado haciendo. De pronto el temor es a quedar mal con nuestros hijos adoptivos, ¿verdad? Pero yo pienso que la tecnología nos ha brindado ese apoyo que de pronto en la presencialidad se perdió por cuestión de la pandemia. El temor de estar retroalimentando, yo digo que nos da miedo es salir de la zona de confort. Si veníamos haciendo la educación tradicional y ahora nos salimos de ese esquema, a veces nos da como miedo que te califiquen y que te digan que las cosas que estás haciendo de pronto no estaban tan bien, pero no porque tu educación sea mala, sino porque todo cambió y de pronto tú fuiste ese temor de cambiar y de evolucionar al contexto del año 2021, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el problema, que a veces nosotros creemos que estamos en el siglo XIX y la educación evoluciona. Entonces simplemente nosotros estamos retroalimentando para aplicar. Y de pronto nos da el temor que el estudiante, como nace con ese chip, ellos están adelantados, nosotros de pronto el temor de quedarnos rezagados. Pero no, aquí estamos dando la pelea y te aseguro que no nos da miedo ya el cambio, sino el temor que en sí nos da es que ellos no tengan las herramientas para conectarse con nosotros y seguir al mismo ritmo. Y si la escuela o el colegio en el que estamos, no todos manejamos el mismo léxico o estamos en la misma plataforma, ahí sí se ve la diferencia y de pronto los procesos se van a ver un poco distorsionados. Pero yo creo que vamos a dar la talla porque para eso estamos. Tenemos un legado que cumplir y todas estas herramientas nos van a servir para potencializarnos más. Claro que sí, muchas gracias, profe, por su participación. Sí, en general, yo creo que a todos nos da cierto temor cuando no conocemos ciertas cosas, ¿cierto? Incluso cuando conocemos, y pongo mucho este ejemplo, porque cuando de pronto pasamos incluso de un celular más nuevo, ¿cierto? A otro, como que lo voy a dañar, que cómo uso esto, que bueno, que ahora vienen como con el tema de la salud, que cómo lo uso, que esto para qué lo uso. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Nos ha tocado, bueno, esto es para esto, eso no se va a dañar. Eso no se va a dañar de pronto, y si se daña, pues para eso aprendimos, ¿cierto? Aprendimos de eso. Entonces, y eso nos ha tocado mucho en el tema del aprendizaje, como de todas estas herramientas y estas metodologías, pero bueno, creo que se ha ido sacado adelante poco a poco. Sé que sí, todos los docentes hemos sobrellevado todas estas nuevas metodologías, toda esta enseñanza, y yo sé que los estudiantes pues también han aprendido como a ese ritmo, ¿cierto? Porque miren que pasar de una presencialidad de lleno a pasar al tema de la virtualidad o por guías, bastante fue el cambio, ¿listo? Pero bueno. Bien, vamos a continuar, me adelanto un poquito. Ahorita veamos entonces la educación tradicional y el aprendizaje basado en competencias, pero teniendo en cuenta la instrucción, la evaluación y la política de calificaciones. ¿Algún profe que me quiera comentar, por favor, que me quiera hacer la lectura de estos punticos acá? Hola,
Bueno, Hola, te colaboro. Gracias. Listo, entonces, educación tradicional, misma instrucción para todo el grupo sin diferenciación. En el aprendizaje basado en competencias, el profesor trabaja de manera colaborativa con profesores y estudiantes para desarrollar ambientes de aprendizaje flexible y hay un plan para cada docente, para cada estudiante. En la educación tradicional tenemos que la evaluación se usa en momentos determinados para calificar y clasificar a los estudiantes. Y en el aprendizaje basado en competencias, la evaluación es formativa. Esta guía la instrucción diariamente. La evaluación sumativa muestra el dominio, o sea que hay varias oportunidades para demostrar el dominio. Creo que leí mal. Evaluación formativa guía la instrucción diariamente. Evaluación sumativa muestra el dominio, varias oportunidades para demostrar el dominio. Bueno, espero que nos expliques esa partecita porque como que me enredé. Evaluación tradicional, educación tradicional, las calificaciones referidas al grupo reflejan estándares y se basan en parciales con su peso y el examen final. Y en el aprendizaje basado en competencias, la calificación refleja un nivel de dominio dentro de una meta de aprendizaje. El estudiante domina objetivos establecidos. Gracias, profe. ¿Algún profe que de pronto nos comenta acá cuál de pronto de estas actividades o de estos puntos cree que se trabajan en su institución educativa, teniendo en cuenta la instrucción, la evaluación o la política de calificaciones? ¿Alguien que quiera participar y me cuente desde su institución educativa qué están haciendo, qué hacen en alguno de esos tres aspectos? ¿No? ¿Ninguno? Bien, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Normalmente yo he sido docente de matemáticas, ¿cierto? Entonces voy a hablar desde el tema de la evaluación. Normalmente en matemáticas, de pronto, profes que están acá, profe Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Bueno, bien, pues yo lo que veo, sobre todo acá en el proceso, digamos en el proceso evaluativo en torno pues a la evaluación formativa que se presenta más, yo pienso que es más la evaluación pues como un proceso, ¿no? Se va dando pues más como un proceso y no como un resultado que se mide al final, sino que es algo que se va dando en la cotidianidad. Pienso que en este sentido el trabajo colaborativo, hablando de este primer aspecto, fue uno de los que más se dio, porque yo creo que aquí hubo realmente un encuentro intergeneracional. Yo creo que se abrieron mucho los jóvenes a aportarle a los profes, ¿cierto? Entramos en un lugar donde el profe no era el que las sabía todas, demostrado absolutamente, por el manejo que tenían los niños, los jóvenes de las herramientas, y entonces digamos que pudo haber un acercamiento, un mayor acercamiento allí, ¿cierto? A saber que el problema no es de establecer clasificaciones, juicios, tú tienes esta nota, sacaste esta, sino de que podrían entre ambos, tanto pues, docentes como estudiantes, participar en un proceso formativo que los beneficia, o sea, en el que hay, digamos, un trabajo colaborativo y del que participaban los estudiantes. Digamos que el estudiante va aprendiendo sin darse cuenta, tal vez, y el docente se va dando cuenta también que el estudiante va aprendiendo, o sea, nos vamos dando cuenta de eso. Entonces, también una forma de democratizar un poco como el saber, o entender que el saber se democratiza de esa forma, que todos tenemos acceso de maneras distintas al mismo, ¿cierto? Y va a depender pues, de muchas cosas. En el colegio, por ejemplo, algo que nosotros no pensamos que vamos a poder hacer es que nosotros hacíamos encuentros de lectura en voz alta, los hacíamos en el auditorio, ¿sí? Cada año hacíamos encuentros de lectura en voz alta, entonces eran 30 lectores, con estudiantes, 100 estudiantes escuchando leer una novela y ellos participando, estudiantes. Y aquí, pues, no pensamos que íbamos a tener que hacerlo virtualmente. Hicimos virtualmente 2 encuentros de lectura en voz alta, pero ya transmitidos por Facebook. Y entonces nos pareció increíble. ¿Y quiénes? Los estudiantes, líderes de ellos también, venga, vamos a ayudar a que el evento se desarrolle. Y entonces se involucraban no solamente en la forma, sino también en el contenido del programa. Y entonces ahí veía uno que realmente ellos sí van inmiscuyendo en todo el proceso formativo, que es como uno de los aspectos pues allí de la evaluación formativa o evaluación, digamos, para el aprendizaje.
Excelente, profe. Mejor dicho, es experiencia bastante interesante y significativa de pronto en su institución educativa, el de que ya esas actividades de lectura fueran transmitidas, no sé, Facebook Live, me imagino. Entonces, súper interesante. Sí, y justamente eso les iba a comentar también en la parte de evaluación. Cuando he dado clases de matemáticas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así sencillo. Ustedes saben que en matemáticas, listo, sabemos que las operaciones son así o son así. 2 más 2 sabemos que es 4, ¿cierto? O sea, eso no pelea con nada ni con nadie. Pero, por ejemplo, cuando ya los poníamos en el tema de la competencia de resolución de problemas o en la competencia comunicativa en matemáticas, entonces el proceso es importante, ¿cierto? El proceso es importante. Entonces, ¿qué pasaba? Yo veía que un estudiante, bueno, daba la respuesta correcta, pero ¿qué pasaba? Él estaba utilizando calculadora, ¿listo? Pero otro que se equivocaba, ¿cierto? Le veía su proceso, entonces se equivocaba, era como al final. Pero entonces él, poco a poco, aprendiendo de esos errores que observó en su proceso, sin necesidad de utilizar ninguna calculadora o el celular, o la calculadora del celular, ¿cierto? Poco a poco logró comprender cada uno de esos conceptos y aplicar esa temática que en ese momento era el tema de productos notables, ¿cierto? Entonces ahí pura multiplicación. Entonces tal vez otros que sí sacaban la pregunta buena, o sea, lo final bueno, pero no realizaban el paso a paso, el proceso. ¿Listo? Entonces todo ese proceso debemos tenerlo en cuenta, ¿cierto? Como docentes, o en mi caso yo lo hago, ¿cierto? Entonces, tal vez en otras áreas también se pueda manejar de otra manera, de pronto en artística, o sea, los profes es muy subjetivo a veces lo que de pronto hacen nuestros estudiantes o esas habilidades que ellos tengan. Entonces, eso es un papel también bastante importante en el conocer y ver cómo podemos evaluar las competencias y las habilidades de ellos en esas áreas. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar un poco, ya ahorita que me pasé aquí. Entonces, teniendo en cuenta también eso que ustedes nos han comentado, de esos ritmos de aprendizaje, encontramos algunos aprendizajes de diferente tipo, ¿cierto? Que pueden tener nuestros estudiantes. Tenemos en cuenta 2 perspectivas, ¿cierto? Lo que muchas veces conocemos como los estudiantes que, bueno, aprenden de una manera auditiva, que de pronto con canciones, música, con la escucha simplemente ellos obtienen un nuevo conocimiento, o a través de la parte visual, con fichas, con imágenes, o no sé si a ustedes les ha pasado que estudiantes cuando de pronto se relacionan con los demás compañeros, por lo menos les sigo poniendo el caso de matemáticas, cuando ellos interactúan, ¿cierto? Se complementan, de pronto pueden solucionar un ejercicio, un problema, ¿cierto? Una situación, problema, ¿por qué? Porque comparten apreciaciones y llegan a un punto en común que es la solución de ese problema o de ese ejercicio. Entonces algunos aprenden de esa manera un poco más rápida. En la parte verbal algunos son o tienen buena aptitud verbal del habla, pueden cantar, o en la parte kinestésica, o hay otros que simplemente me han dicho, no sé si a ustedes les ha pasado, profe, yo quiero trabajar sola o solo, ¿sí? Que de pronto en esa parte ellos son capaces de desarrollar su propio autoaprendizaje y listo. Entonces, yo, bueno, mientras trabaje perfectamente y observe que sí se cumplieron los objetivos de aprendizaje, perfecto, no hay ningún problema. Y por otro lado, tenemos lo que opina la neurociencia. En ese sentido es el estímulo de los sentidos, a través de qué, del tacto, de la vista, de la audición, del gusto y del olfato. Entonces les voy a compartir, profes, unos videos bastante cortos pero interesantes. El inicial es de los estilos de aprendizaje. Ya se los comparto acá. Me confirman cuando lo puedan ver.
Con las correcciones instantáneas, escribe sin error. ¿Sí logran escuchar, profes? Sí, sí se escucha. Sí, claro. Ok, perfecto. Pues vamos a escuchar y a ver este videito, profes. Estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos que nos indican cuáles son las condiciones educativas óptimas para que un estudiante aprenda. Existen 3 tipos de rasgos: cognitivos, que tienen que ver con cómo los estudiantes estructuran los contenidos; afectivos, vinculados a motivaciones y expectativas; y fisiológicos, relacionados con el biotipo y biorritmo del alumno. Modelo sobre estilos de aprendizaje. Modelo BAC. Las personas utilizamos estos sistemas de representación de manera desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Por ejemplo, los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven información. Para ellos, la capacidad de abstracción está relacionada con la capacidad de visualizar. Los alumnos auditivos, por el contrario, prefieren que la información les llegue verbalmente. No tendrán la capacidad de abstracción de los visuales, pero serán mejores en el aprendizaje de idiomas o música. Y los kinestésicos. Ellos reciben la información asociándola a sensaciones y movimientos. ¿Cómo interiorizan el contenido? La persona visual aprende lo que ve, sin embargo le cuesta recordar lo que oye. La persona auditiva aprende lo que oye a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el proceso, pero no tiene una visión global de la situación. La persona kinestésica aprende a base de la experimentación y el movimiento, y le cuesta comprender lo que no puede poner en práctica. Modelo Kolb. Para el creador de este modelo, los estilos individuales de aprendizaje surgen por 3 factores: genética, experiencias de la vida y exigencias del entorno. Kolb opina que un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en estas 4 etapas, y de ahí la conveniencia de presentar materiales que cubran cada una de ellas. Diferenciamos 4 estilos de aprendizaje. El convergente. Personas con habilidades en áreas de abstracción, conceptualización y experimentación activa. Tienden a desempeñarse mejor en situaciones donde hay una única mejor solución a un problema. El divergente. Habilidades dominantes en las áreas de experiencia concreta y observación reflexiva. Son buenos para organizar y suelen ser personas emocionales y creativas. Son lo opuesto al estilo convergente. El asimilador. La creación de modelos teóricos son sus fortalezas. Muestran mayor interés por las ideas abstractas y no tanto por las personas. Trabajan con las ciencias básicas y disfrutan de la planificación y la investigación. El acomodador. Enfocados a la experiencia concreta y experimentación activa. Disfrutan de la elaboración de experimentos, asumen riesgos, son buenos para trabajar de manera realista y para solucionar problemas utilizan enfoque de ensayo-error. Es lo contrario al asimilador. Modelo de Felder y Silverman. Este modelo clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 5 dimensiones, según el tipo de información, según la modalidad sensorial, según la forma de organizar la información, según la forma de comprender y, por último, según la forma de procesar. Según el tipo de información que reciben, tenemos alumnos sensitivos e intuitivos. Los sensitivos son concretos y orientados hacia los hechos. Les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos establecidos y memorizan hechos con facilidad. Por el contrario, los intuitivos son conceptuales, innovadores y orientados hacia las tareas. Pueden comprender rápidamente nuevos conceptos, trabajan bien con abstracciones, no les gusta la repetición ni la memorización. Según la modalidad sensorial, los alumnos visuales aprenden con representaciones, diagramas de flujo y recuerdan mejor lo que ven. Los verbales prefieren escribir o hablar y recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. Según la forma de procesar la información, los activos retienen y comprenden mejor la información cuando la utilizan de forma activa, prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. Por el contrario, los reflexivos retienen y comprenden nueva información pensando y reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, analizando y trabajando solos. Según la forma de comprender la información, los secuenciales aprenden en pequeños pasos incrementales. Son ordenados, lineales y lógicos. Los globales aprenden a grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar.
y de pronto, visualizando la totalidad, pueden resolver problemas complejos rápidamente y sin embargo tienen dificultades para explicar cómo lo hicieron. Atendiendo al modo de organizar la información, tenemos estudiantes inductivos que entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y observaciones. Y los deductivos, que prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. Conclusión. Como hemos observado, el conocimiento del docente sobre los diferentes estilos de aprendizaje permite generar condiciones óptimas que faciliten el logro de objetivos educacionales. ¿Qué tal, profes? ¿Cómo? Espectacular. Excelente, completo. Excelente video, completísimo. ¿Cómo se llama el video? Ya se los compartí aquí por el chat, el enlace, para que accedan directamente al enlace, y creo que Marisol también se los compartió por el grupo. Eso les iba a decir, y por el grupo de WhatsApp también se los compartí, mis profes. ¿Qué tipo de estudiantes o qué tipo de estilo de aprendizaje de pronto logran ver de los vistos en el video en sus estudiantes? Cuéntenme ahí por el chat, mientras les comparte el otro de la neurociencia. El deductivo, el inductivo. ¿Por el chat o ninguno? Disculpen, no encuentro la opción de levantar la mano. Profe, aquí en reacciones hay una opción, aquí abajo en las herramientas de Zoom, hay una opción en reacciones que dice levantar la mano. Entonces, ya con eso puede. Acá nos dicen que todos, de todo un poquito. Sí, la verdad es que sí, profe Nayibe, adelante. Sí, ya se adelantaron, pero sí, de todos esos estilos de aprendizaje encontramos en el aula de clase. O sea, encontramos, como bien dicen, los kinestésicos, los audiovisuales, los visuales, los auditivos, deductivos, inductivos, de todos encontramos ahí. O sea, que nuestro entorno de aprendizaje o nuestro ambiente de aprendizaje, planes de estudio y todo debe ser encaminado precisamente a todos esos estilos de aprendizaje. Sí, y a veces nos toca duro, ¿cierto? Como profes, tratar de identificar. No tanto nos toca duro, nada más por tratar de identificar, porque de pronto podemos ser muy asertivos en el momento de identificarlo o de diseñar guías o planes para ese tipo de estudiantados en general, pero como la forma también de la que el padre de familia viene siendo educado, que quizás no comprende esa forma de pronto nueva o esa forma actualizada de trabajar. Entonces está acostumbrada de pronto al rótulo ese de la escuela tradicional y no cambia paradigma, no cambia la percepción también de lo que el nuevo docente quiere también orientar. Así es, gracias profe por su participación. Y aquí les voy a compartir, gracias por todos los que están acá participando en el chat, voy a compartirles una postura que es algo diferente a lo que hemos trabajado como con el tema de los estilos y ritmos de aprendizaje. Bueno, vamos a ver qué opinan de este videíto, ya se los voy a compartir. ¿Me confirman sí? Sí, profe, sí. Listo. Llamamos neuromito a una creencia sobre el funcionamiento cerebral que está fundada en una comprensión deficiente e incluso falsa. Esto suele llevar a posturas educativas que se sustentan como científicas y con ello se quiere decir que son verdaderas, cuando en realidad no son más que mitos. La palabra mito tiene varias acepciones y en este caso aplicamos la de ficción o falsedad. Algunos de los neuromitos más populares son:
que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, que el hemisferio derecho del cerebro controla las emociones y la creatividad, mientras que el izquierdo controla la lógica, el lenguaje y las matemáticas. Que las personas aprenden mejor cuando reciben la información en un estilo de aprendizaje preferido, como el auditivo o el visual. O que el ejercicio físico ayuda a la coordinación entre el hemisferio derecho e izquierdo. Que los entornos ricos en estímulos mejoran el cerebro de los niños en edad preescolar, o que después de ciertos periodos críticos durante la infancia ya no se puede aprender algunas cosas. Que algunos problemas de aprendizaje, como la dislexia o la hiperactividad, se deben a situaciones cerebrales y por lo tanto son irremediables. Para conocer más neuromitos os recomiendo a un autor muy conocido. Se trata de Howard Jones y basta con teclear su nombre en Google junto con la palabra neuromito para encontrar un largo listado de ellos. No nos detendremos en explicar por qué estos neuromitos son falsos, sino analizar los errores que han llevado a su creación. Que no se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escuchó nada, profes. No, esta parte no. Solamente los dos últimos Desde minutos. hace los últimos 30 segundos. Raro. Voy a detener y vuelvo a compartir. Regálame un segundo. Compartir. De algún dato ¿Me sobre confirma? el funcionamiento cerebral a propuestas educativas. La neurociencia, en el mejor de los Ahora casos, puede sí, decir pero- qué ocurre en ahora el sí, cerebro pero lo cuando una anterior persona no. aprende, pero de ahí no se deduce automáticamente cómo hay que enseñar. Aprender y enseñar son acciones distintas. Aunque estas están relacionadas, el conocimiento neurocientífico no sirve para decir al educador lo que tiene que hacer. En segundo lugar, los neuromitos suelen tener una visión del cerebro como mecanismo. Parece que hubiera un botón mágico que tocar para que todo vaya bien, e ignoran la complejidad de la actividad humana. Hacen a la persona esclava de su cerebro y se acaba diciendo que somos nuestro cerebro. Esa visión mecánica se nota también en la creencia de que el cerebro está compuesto por partes y cada parte una función. Esta para hablar, la otra para pensar y aquella para emocionarse. Por ese motivo podría usarse una parte, solo el 10 o el 15%, y la otra no. Hoy se sabe que no es así, que todo el cerebro funciona unificadamente en cualquier función. Asimismo, se confunde funcionamiento cerebral, el cerebro, con las funciones psicológicas. El cerebro se puede tocar, es un órgano, mientras que la mente no lo es. Claramente están relacionados, pero son realidades distintas. Además, tampoco el funcionamiento cerebral es lo mismo que las funciones cognitivas, pues estas responden al orden psicológico. Por otra parte, los neuromitos se asientan en que el cerebro hace lo que hace porque es como es. En otras palabras, que la estructura del órgano precedería a la función, del mismo modo que los pulmones sirven para respirar gracias a la forma que tienen. Si fuera así, el cerebro estaría totalizado, serviría para algo. Pero en verdad el cerebro no sirve para nada porque sirve para todo. En el cerebro la estructura y la función emergen a la vez. Si bien es cierto que la estructura influye en la función, también sucede lo mismo a la inversa. La mente sería como un software que puede crear hardware. Sin embargo, ningún ordenador puede hacer eso, porque en todos la estructura, el hardware, siempre precede a la función, el software. Y por último, de acuerdo con los neuromitos, el cerebro es un músculo que puede entrenarse. Se trata de una visión muy pobre del cerebro, pues un músculo puede estar más o menos fuerte, pero siempre hará lo mismo, estirarse y contraerse. Podrá ganar en eficiencia, pero nunca hará cosas nuevas. Mientras que el cerebro humano siempre permite la novedad.
y este hecho no procede de la mera biología. Cabe reflexionar que los neuromitos dan apariencia de seguridad porque parecen conocer lo que pasa en el cerebro. Sin embargo, las personas que más se los creen son aquellas que leen revistas científicas divulgativas. La tónica general de los neuromitos consiste en aproximaciones tan divulgativas que acaban siendo burdas y llevan a malas interpretaciones, como pensar que el cerebro funciona por capas, de las cuales tenemos una reptiliana, una mamífera y otra humana. En definitiva, el sentido común es más seguro que la cientificidad reducida, pues esta simplifica demasiado la complejidad humana y la comprensión cerebral a meras recetas, y luego el pastel sale como sale. ¿Qué opinan, profes? Es una postura diferente, o son posturas que desde la neurociencia se están abordando ahora y queríamos presentárselos porque también se van a encontrar con esos en otras formaciones, en otros. Entonces queríamos que identificaran dos posturas, desde los estilos de aprendizaje y desde la neurociencia. ¿Listo? ¿Alguien que quiera participar en relación a ese tema? Aquí les comparto el video en el chat. Profe Diana tiene la manito levantada. A ver, él hablaba de la mente. Yo me leí los libros de Yuval Harari y uno queda desencantado, pero a la vez empieza a pensar en muchas cosas. Este asunto de dónde está la mente sí en existe. Todo. Incluso él dice que la mente realmente no existe. O sea, él empieza a analizar un montón de cosas y termina diciendo es que eso no existe. Nosotros somos físico-químicos. El asunto de la felicidad, ¿usted cómo se siente hoy? Me siento físico-químicamente, 2, 3, 4, 5, lo que sea, pero, o sea, hay veces la ciencia desencanta y a uno le toca no sé, empezar a creer en cositas, en la pedagogía, porque hay muchos cuestionamientos que quedan en el aire. Entonces uno llega a clase y un estudiante que tiene una depresión, un estudiante que tiene problemas psicológicos, un estudiante que tiene problemas en la casa y no quiere atenderme hoy, no quiere saber nada de mí hoy, no quiere saber nada del inglés. Entonces uno dice, a ver, este asunto de las emociones, de la mente, de todas estas cosas con las que llega el estudiante cargado, porque él llega a clase con un montón de cosas. O sea, si yo voy a decir, el pelado es capaz de desconectarse, entonces nada más va a funcionar, su cerebro va a empezar a moverse, no sé, a generar conocimiento, no sé, o asimilar el conocimiento que uno le dé. Sería muy bacano, desconéctese y hágale, pero es que juega un papel muy importante lo de la mente, lo del estado emocional, todas esas cosas. El estudiante llega a clase con un montón de cosas y yo tengo que empezar a jugar con todo eso. Yo tengo que empezar a ver, venga, vámonos por este lado, a ver si de pronto. Entonces vienen los estilos de aprendizaje. Hoy un estudiante puede ser muy visual, hoy un estudiante puede ser muy auditivo, hoy puede ser muy verbal. Entonces es eso, ¿no? Hay un montón, uno queda como loco, queda como muy loco porque el ser humano que se nos sienta al frente es el que nos empieza a poner las reglas del juego en ocasiones. Uno llega con su clase preparada, uno llega conociendo muchas cosas, pero cuando se enfrenta a eso, uno dice, me toca deconstruir para volver a construir dependiendo del ser humano que tengo al frente. Es muy loco. Pero cierto, y eso muchas veces lo hemos vivido en nuestras instituciones educativas, en el aula. Yo creo que incluso a nosotros mismos nos ha pasado, ¿cierto? Muchas gracias, profe Diana, por su participación. Profe Nayibe tiene la mano levantada, ¿o fue de ahorita? Bueno, creo que fue de ahorita. Entonces queríamos compartirles esas dos posturas. Ahí les enviamos los dos videos también para que ustedes, si quieren indagar, quieren consultar un poco más, ahí pues les dejamos como esas dos posturas desde la parte de los estilos de aprendizaje. ¿Listo? Bien, profes, vamos a hablar un poquito ahorita del tema de la pedagogía disruptiva. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de este tipo de pedagogía? ¿Sí o no? Sí, rapidito en el chat. ¿Sí o no? No.
No, listo, gracias. No, profe. Listo, gracias. Bueno, acá en el chat también nos cuentan que no. Bien, en la pedagogía disruptiva vamos a encontrar, listo, gracias por participar. Vamos a encontrar entonces estos 5 aspectos muy importantes y que se estimulan y se favorecen. 1, la competencia transversal, ¿listo? Es decir, ¿hay un micrófono activo? Listo. Es decir, que se requieren competencias transversales donde participan diferentes áreas, de pronto con un objetivo en común, en diferentes maneras de representar, ¿cierto? Diferentes maneras de representar o de dar a conocer los contenidos. Se estimula mucho la participación, ¿cierto? Para que los estudiantes participen de manera activa, para que interactúen. La evaluación está orientada hacia el proceso, ¿cierto? Es decir, no solo hacia el producto, sino que se identifica el proceso, todo ese procedimiento que el estudiante tuvo a lo largo del aprendizaje, ¿cierto? Y se evalúa como ese viaje de aprendizaje. Y por último, se tiene en cuenta entonces la creatividad, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, la creatividad como tal del docente también que tiene cuando va a dar a conocer alguno de los contenidos, teniendo en cuenta el uso de las TIC. Entonces, en resumen, ¿qué es la pedagogía disruptiva? Entonces, la pedagogía disruptiva es cuando se favorece el uso y la integración de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, para favorecer o para cambiar o para modificar los métodos de enseñanza, ¿cierto? Es un ejemplo claro. Eso que vivimos nosotros el año pasado, ¿cierto? Ojo, estábamos en presencialidad, estábamos acostumbrados a dar nuestras clases de una manera. Íbamos a nuestras instituciones educativas, tal vez incluíamos o no las TIC, dependiendo del tema o de los recursos que tuviéramos en nuestras instituciones educativas. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo fue que paramos? ¿En abril? Por ahí en abril, sí, marzo, abril. Bueno, es marzo. Entonces, 16 de marzo, ¿cierto? Más o menos por ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasamos de ese aprendizaje, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje solo presencial, ¿pasamos a dónde? ¿Quién me dice? ¿O pasamos a qué? Al remoto, profe. Muy bien. ¿Y ahí qué hicimos? Aunque de pronto no sabíamos utilizar ciertas herramientas, como docentes nos tocó autoformarnos, ¿cierto? Hacer todo ese proceso de autoaprendizaje, escoger cuáles herramientas digitales nos servían y cuáles no, o cuáles se les facilitaba a los estudiantes acceder para poder generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con ellos. Eso que hicimos ahí fue ¿qué? Pedagogía disruptiva, ¿cierto? O sea, cambiamos de un modelo, de un método a otro, pero integrando ¿qué cosa? Las TIC. Y todo ese proceso que hicimos, porque todo eso incluye la pedagogía disruptiva, miren todo esto lo que les estoy comentando acá, la creatividad que de pronto tuvimos que hacer para poder hacerle llegar a nuestros estudiantes una presentación, un video, ¿cierto? Utilizar WhatsApp. Bueno, ¿cómo creo un grupo en WhatsApp? De pronto habían profes y a mí me tocó explicarles, vea, profe, o colegas, compañeros por teléfono, miren, así se crea WhatsApp, podemos utilizarlo de esta manera interactuamos con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque una de los fines de la pedagogía disruptiva, entonces, ¿cuál es también? Es ese poder integrarse varios colegas. Miren que ese es uno de los primeros puntos que están acá y que les mencioné, ¿cierto? Cómo profes de tecnología se vincularon con los profes de biología y los de matemática para de pronto generar un proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes. Exacto, profe Neila, adaptarnos y hacer aprendizaje, teniendo en cuenta que el uso de las TIC. ¿Listo? ¿Claro el concepto, profes, de pedagogía disruptiva? Y también el cambio de los contextos. Claro, todo eso. Del aula de clase a la virtualidad, eso también. Es que esa es la esencia de esa pedagogía disruptiva, ese cambio que pasamos de la presencialidad, de estar en las aulas directamente físicamente con nuestros estudiantes, a pasar al tema de ¿qué? De la virtualidad. Nos tocó que apropiarnos de herramientas digitales,
¿cierto? Nos tocó apropiarnos. Tal vez hace un año, hace dos años, perdón, no sabíamos que era Zoom, ni que existía, ¿cierto? O Google Meet. Entonces, todo este proceso de que, bueno, no voy a utilizar Zoom porque Zoom, la parte gratuita, solo nos permite 45 minutos. Pero entonces Google Meet sí podemos utilizar. Entonces, esa capacidad que tuvimos técnica también, eso hace parte de la pedagogía disruptiva, porque con esas capacidades técnicas y habilidades que teníamos, pudimos identificar qué herramientas podíamos usar con nuestros estudiantes y cuáles no, también conociendo su contexto. ¿Listo? También las herramientas, muchas son privadas, hay que pagarlas. Todo eso se tocó aprender cuáles eran las herramientas que podíamos utilizar nosotros y los estudiantes, porque no todas las herramientas son gratis, algunas tienen un tiempo de gratuidad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas también nos ha tocado a nosotros adaptarnos a esos retos tecnológicos que nos ha sometido todo esto. Eso, vio, profe, ¿cómo ya sabe todo eso? Entonces, vieron que ese aprendizaje que nosotros obtuvimos durante el año pasado, ¿cierto? Eso permitió que conociéramos y que de pronto fuéramos más digitales, ¿cierto? Más digitales, incluso con este modelo de alternancia también, porque de pronto hay estudiantes que siguen en la virtualidad, o tal vez vamos 3 veces a la semana al colegio, ¿cierto? Y los otros días son de trabajo virtual con ellos. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros estemos trabajando, cómo estemos trabajando con ellos, aplicamos o no esta pedagogía disruptiva. Pero sin duda, para mí ese cambio que tuvimos, ojo, muy subjetivo, que pasamos de estar netamente presencial a trabajar de manera remota, virtual, incluso con guías, ¿cierto? ¿Por qué con guías? Porque, bueno, ¿cómo les enviaban a algunos estudiantes las evidencias? A través de WhatsApp, ¿cierto? A través de WhatsApp, o de pronto con algunos no se utilizó tanto la tecnología porque de pronto estaban en zonas muy rurales, pero con otros sí se podían conectar, ¿cierto? Entonces, se deben tener en cuenta muchos esos aspectos también. Profes, ¿qué opinan entonces ustedes de esta imagen? ¿Será que es acorde o no es acorde con la pedagogía disruptiva? Vamos a escuchar 2 participaciones. ¿Quién me cuenta? ¿Qué opinan? ¿Será que es o no es pedagogía disruptiva? Profe Gladys. Bueno, yo pienso que sí, porque en este pleno siglo XXI ya nosotros como docentes no podemos quedarnos atrás, tenemos que adaptarnos a estas nuevas herramientas tecnológicas, conocerlas un poquito más a fondo, ¿verdad? Porque no solamente es utilizar el Yahoo, el Kahoot, el Canvas, hay otras herramientas didácticas con los estudiantes, juegos que se pueden utilizar, sino que nosotros de pronto no estamos escudriñando bien esa parte, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que de pronto salió esto, ¿cómo se hace? Explícame, o sea, todo es así, pero cuando uno empieza a escudriñar, a mirar por aquí, entra por aquí, sale por acá, uno mismo va descubriendo a veces muchas cosas que se pueden adaptar en el tiempo en que están los estudiantes adaptados a esta tecnología. Porque no nos digamos mentira, muchos de nosotros, nuestros estudiantes, ¿verdad? Ellos mismos nos decían, señor, haga esto, métase por aquí, mire acá. No es falso, ¿verdad? De pronto un niño de primaria, yo trabajo con la secundaria, ya son niños más grandes, son adolescentes, pero los niños de primaria usted ve cómo manejan la tecnología de una manera que a veces uno se queda sorprendido de cómo un niño de 7, 8 años, 9, cómo te está llevando a ti a de que tú tienes que ir al ritmo de ellos también, ¿verdad? En ese proceso de aprendizaje de las tecnologías, porque esto no es algo, la tecnología no es novedoso, la tecnología desde la ciencia, esto está dentro de la parte de la ciencia, tecnología y sociedad. Pero nosotros, el individuo, el docente, de pronto en esa parte no se ha como ha tomado esto como muy en serio de manejar estas, que nos da miedo, cómo se va a manejar una proyección, cómo se va a hacer proyectar una clase en un aula de clase. Muchos no sabíamos estas cuestiones y nos ha tocado adaptarnos, aprender, porque estábamos acostumbrados a lo tradicional.
del siglo XXI nos está impulsando a que tenemos que sí o sí a las cosas. O no sé si estoy equivocada en lo que estoy diciendo. Gracias, profe, por su participación. Vamos a escuchar a ver qué nos dice de pronto el profe Edwin, que tiene la manito levantada. ¿O quién me habló por ahí? Profesor Manuel. Profesor Manuel. Sí. Vamos a escuchar al profe Edwin, que nos levantó la manito, y luego el profesor Manuel. ¿Listo? Y luego la profe Jessica. Profe Edwin. O sea, nosotros como educadores debemos mantener viva la llama. Todas las alternativas y todos los recursos tecnológicos que estén a la mano, nosotros debemos explotarlos a nuestro favor. Recuerden que los niños, ellos siempre van a estar a la vanguardia. Adelante en cuanto al manejo de estos dispositivos que hoy están saliendo, y estos programas nosotros debemos sincronizarnos, nosotros debemos hacer retroalimentación y aplicarlos inmediatamente en nuestra aula. Obviamente debemos tener en cuenta que siempre debemos estar retroalimentando los aspectos de las mallas curriculares y todo eso, un material flexible educativo para que al amalgamar toda esta tecnología la podamos poner al servicio y usarla a nuestro favor, no es nuestra contra, porque es que a veces si nosotros nos rezagamos, entonces nos quedamos ahí en un limbo, y la idea es aprovechar toda esta tecnología. Si nosotros hubiésemos tenido de pronto esta tecnología hace 20 años, yo les aseguro que estuviéramos en la NASA o de pronto hubiésemos... Sí o no, porque es que toda esta información, todo está a la mano, entonces tenemos que explotar eso. ¿Por qué debemos negarnos a eso? O sea, yo creo que ahí es donde está el temor. Yo creo que el temor es a dar ese salto. No importa la edad que tenga uno, porque es que igual. Ahora, lo importante es sacarle el provecho. Eso es lo que debemos hacer. Y claro, y acá la imagen es coherente con lo que estamos viendo. O sea, nosotros tenemos que aprovechar y los recursos que estén, definitivamente, porque de hecho estamos acá. Tú nos estás orientando y nos estamos de acuerdo para que tú sigas adelante. ¿Qué tanto conocemos? Estamos motivados, y la verdad es que si estamos aquí es precisamente porque queremos utilizar todo lo que las tecnologías tienen a nuestro favor para emprender ese viaje que yo sé que nos va a llevar a un norte muy, muy, muy productivo en cuanto a nuestro legado, nuestro postulado como docente. ¿Ok? Gracias. Claro que sí, gracias a usted, profe. Profe Manuel, tenía la mano levantada también, pidió la palabra. Sí, Dori, en ese orden de ideas, como planteó acá el compañero, en la caricatura me llama mucho la atención donde acá el profe dice modernizarse. Ese es el temor. Ahora que ocurrió esto de la pandemia, a muchas instituciones educativas, como decimos acá en la costa, se lo cogieron con los pantalones abajo. ¿Por qué? Porque no estaban de pronto listos para esto. ¿Por qué? Porque no se modernizaron. En el caso particular acá en la institución donde yo laboro, nosotros ya teníamos hace 3 años una plataforma. Teníamos ya privada, claro, que nosotros veníamos utilizando ya, o sea, no nos dio tan duro este cambio porque ya veníamos utilizando tecnologías. Entonces, pero sí a muchas instituciones esto le dio duro, este cambio fue bastante, pero de pronto esto de la pandemia tuvo su parte positiva porque nos ayudó a profundizar más en este campo, ¿verdad? Los muchachos son nativos, ellos son nativos tecnológicos, son muchachos que, como decimos nosotros, cacharrean más que nosotros los docentes. Lo que sí no hay que ser reacios a capacitarnos, que es el gran problema de muchos docentes. Entonces son reacios a esto, entonces no podemos ser reacios, ahí está clarita la información, la tecnología siempre ha existido. El problema somos nosotros, cambiar el chip para utilizarlo, como dijo el profesor anterior a mí, eso hay que perder ese miedo, hay que trabajar en esta parte porque nosotros no podemos quedarnos en el pasado. Gracias. Así es, profe, gracias a usted. Vamos a tener una última participación acá, profe Jessica. Sí, profe, bueno, si se dan cuenta, vamos a notar algo
que dice, ¿qué opina de esta imagen? La pregunta dice, ¿esta acción es acorde con una pedagogía disruptiva? Si se dan cuenta, en la caricatura, en el último diálogo que tiene el profesor con los estudiantes, una de las estudiantes, miren el rostro cómo tiene la expresión, que es un poco como triste, como negativa. Nosotros en este momento estamos hablando de los profesores, vamos a pensar en los estudiantes. El problema del país es bastante notorio, sobre todo en las poblaciones con menos recursos, donde poco llega la tecnología. Hablamos de Chocó, todas estas poblaciones donde el gobierno olvida bastante a este personal, que no cuenta con herramientas digitales, que no cuentan con herramientas de este tipo, ¿verdad? Entonces mira que podemos empezar con esto, porque el profesor igual en esta caricatura mira que mezcla las dos, lo tradicional porque aún sigue mandando y se lo prendan en el computador y prendan por aquí, métase por acá y no, o sea, ahí sí, Página con la misma 74. que de pronto la metodología tradicional, que vamos a abrir, saquen el libro de español, es como lo mismo, a ver, saquen el libro de español, página 94, punto 1, punto 2, punto 3, pero entonces la niña vino, el portátil de pronto no lo domina, como aquí también los docentes al principio no dominábamos el computador tan un buen manejo que tengamos acá, y ahora miren el estudiante, pongámonos en los zapatos de los estudiantes que de pronto vienen con ese poco manejo de los recursos que a nivel nacional se ve bastante, que de pronto en las casas no tienen conexión, no llega la señal. Esto es bastante triste, sobre todo por esa parte valorativa de los niños, en cuanto a que no tienen ese tipo de herramientas y que eso, estamos trabajando con estilos de aprendizaje, pero solamente manejamos en esta parte, en esta caricatura solamente aparece nada más 2 estudiantes que están con motivación, pero mira la niña cómo está. Y los otros. Gracias, profes, profe, por su participación. Vamos a tener en cuenta. Ya te doy la palabrita, Mari, que voy a cerrar para que sigas con la encuesta de satisfacción y la selfie. Gracias. Bueno. Profes, queríamos compartirles, gracias por estas participaciones, queríamos compartirles algunas de las herramientas también que vamos a ver, algunas las vamos a ver durante la formación. En comunicación de pronto contarles que existe Zoom, WhatsApp, Google Meet en formación, y esta la vamos a ver acá dentro de la ruta, que es Mil Aulas, WordWall, que son herramientas bastante interesantes y yo sé que vamos a sacarle mucho provecho. Y en colaboración tenemos OneDrive, tenemos Dropbox, tenemos en producción Spreaker, esta la vamos a trabajar, Emails y Powtoon también. ¿Listo? Y en gamificación también tenemos otras herramientas como Geniali, como Dectoys y como Edmodo. Entonces, profes, contarles también que en la próxima clase vamos a identificar algunos de los riesgos a los que nos exponemos cuando navegamos en Internet. Entonces, los espero ver en la próxima sesión, que es el jueves. Ya nos adelantamos un poquito con el tiempo porque Marisol debe darles una encuesta y un video que debe presentarles. Entonces, muchísimas gracias por esa participación tan activa y los espero y las espero el próximo jueves. Muchísimas gracias. Se quedan con Marisol. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Bueno, mis profes, en el chat les compartí una encuesta para que me hagan el favor de ingresar los datos. Es una encuesta de entrada, la vamos a tener el día de hoy, y una encuesta de salida que será pues para nuestra última sesión. Les voy a dar 2 minuticos para que le den respuesta y pasamos a las votaciones, que es otra encuesta, que esta sí va a ser en cada sesión, se va a estar dando ingreso para que ustedes respondan las preguntas, son de acuerdo a lo que vieron, a lo que desarrollaron en la sesión. Listo, mis profes, entonces a las 5:30, un minutico más y ya cerramos, nos tomamos las selfies y damos acceso a las votaciones y al videíto y pues finalizamos la ruta a la sesión del día de hoy. Gracias. A usted, mi profe. Ya un minutico y ya hacemos la otra encuesta, que esa sí va en cada sesión.
Señor, disculpe, ¿dónde está la encuesta que no la veo? En el chat, mi profe. Ya se las volvió a compartir. Bueno, mi profe, voy a lanzar otra. Esta les va a aparecer en la pantallita. Esta va a ser lanzada en cada finalización de la sesión. Tiene que ver con la sesión como tal, cómo se sintieron, cómo estuvo el tiempo, si el desarrollo fue adecuado, si los temas fueron apropiados. Bueno, ahí le van dando respuesta. ¿Listo? Marisol, entonces voy a lanzarla, mis profes. Marisol, qué pena, tengo una preguntita. En la primera encuesta, en donde pues nos preguntan esos datos personales y todo eso, cuando le doy ya siguiente que termino, me vuelve otra vez al inicio. O sea, cuando termino me dice siguiente y vuelve al inicio. Sí, mi profe. No, aceptarlo. Ahí, profe Marisol, qué pena, y sale otra encuesta, sí, otra señor. tabulación. Esta es la que les estaba diciendo que les iba a aparecer en la pantallita. Cuando le den finalización. No, pero en la otra, donde me estás pidiendo los datos, aparece otra. Es lo que te estoy diciendo, es Marcelo, la misma, mi profe. Siguiente, vuelve otra vez a lo mismo. Es la misma, nuestros datos. Tienen que aceptar los términos, profe, en el primer cuadrito arriba. Que hay un sí, mi profe, aceptan los términos y ya ahí empiezan a ingresar los daticos y ya finalizar. Bueno, mis profes, entonces mientras tanto nos tomamos las selfies para cerrar. Los que puedan pues encender la camarita. Les recuerdo que todas estas imágenes, las grabaciones de las sesiones van a estar en el kit tecnológico que va a ser entregado junto con la certificación al finalizar el curso. De igual manera, pues se van también a dar enlaces de todo lo que se trabajó en las sesiones y tutoriales para que lo tengan ahí presente, pero es a la finalización del curso. ¿Listo, mis profes? Recuerden que son 3 semanitas. 6 sesiones, 3 semanitas. ¿Listo, mis profes? Entonces hoy tengo 3 pantallas, muchos hoy participando, muchísimas gracias. Entonces nos vamos con la primera pantallita. Una sonrisa. Muchas gracias, mis profes. Nos vamos ahora con la segunda pantallita. Gracias, mis profes. Los que activaron la camarita. Nos vamos de selfie. Muchas gracias. Y la última pantallita. Gracias, profes, por tener encendida esa camarita. Muchas gracias. Bueno, les voy a dar. Bueno, primero vamos a cerrar las botas. Ah, no, todavía no. Estamos en 31%. Les voy a compartir un videíto. Profe, la otra encuesta se me desapareció de mi pantalla. Muy seguramente porque ya la terminaste, mi profe.
Bueno, mis profes, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos por acudir. Espero pues que haya sido de gran satisfacción para ustedes el estar compartiendo este espacio. Los esperamos el día jueves a la misma hora. Van a ingresar por el mismo enlace. De todas formas, yo se los voy a estar ahí recordando una horita antes. Y si tienen alguna duda, algún comentario, la profe Diana, estoy atenta a que me dijiste lo del cambio de grupo. Diana Muñoz. Entonces, si me puedes escribir por interno o cualquier cosa que necesiten en referencia pues con el desarrollo de las sesiones, con muchísimo gusto yo estaré atenta del... Pero yo me puedo quedar en este. Yo me había escrito en el miércoles, pero me puedo quedar en este. Si no hay algún problema... No, señora, no hay ningún problema. Bueno. No hay problema. Yo sabía, mi profe, que te ibas a quedar. Yeah. Tranquila, Diana, que profe Diana, que ahí le van a dar la remuneración por estar aquí. ¿Oyó? No. Lo que pasa es que yo fue muy charro. Yo me inscribí en el del miércoles cuando el tenis y yo, bueno, quedémonos aquí. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. De verdad que bueno, gracias, Marisol. Estoy muy contenta porque muchos se conectaron. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. También.